Buenas noches a todos. Soy el doctor Restituyo, presidente del APSE, que es la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud. La bienvenida a todo el grupo, a todos los que han entrado a nuestra conferencia en el día de hoy, miércoles 3 de julio, con nuestro invitado, el licenciado, el profesor Michael Santana. En breve estará hablando cómo reconocer signos de abuso y negligencia en adultos mayores. Gracias, profesor, por aceptar estar en el día de hoy compartiendo sus experiencias en este tema tan interesante y tan importante para todos, no solamente los psicólogos, los médicos, las enfermeras, profesionales de la salud y público en general. Algunas generalidades para los que no conocen esta asociación. Quiero hablarles de que somos una institución sin fines de lucro. Aquí están nuestros principales fundadores, el doctor Eliezer Guzmán, la doctora Frances Robles, el doctor Bautista, y aquí están un grupo de jóvenes y miembros del consejo directivo, entre ellos el doctor Williams, Carlos Williams, que nos ayuda desde la fundación de esta asociación en el año 1989 en el Hospital Bronx Lebanon de New York. Pero TVA se surgió durante la pandemia, estamos cumpliendo 4 años y nos ayuda un grupo de profesionales que nos traen invitados como la doctora Hermosén, que está en el día de hoy, el doctor Williams, el doctor Ruiz, Elba, también Carmen y Evelyn, Raiza y Silveria Alcántara. Un grupo de profesionales que hacen posible que sea variado esta plataforma que ya está cumpliendo 4 años con más de 1.400 videos. Así que lo invitamos a suscribirse a TVASI, escribiendo TVASI para el que no lo conocen, y además decirle que ya somos 3.330 suscriptores. Lo invitamos a que se suscriba. En YouTube usted escribe TVASI, ahí puede encontrar nuestro canal y seguir apoyando las iniciativas y las conferencias y los programas que ofrece esta asociación. Si usted es enfermera, médico, dentista con planes de emigrar hacia Estados Unidos y no es miembro de alguna organización de profesionales, lo invitamos a que se suscriba, se convierta en miembro de esta asociación. No hay conflicto de intereses con nuestro invitado, licenciado Santana. Esta conferencia se pasan a YouTube, que el licenciado Santana, al igual que ustedes, pueden también oírla o verla también en la plataforma de audio o la plataforma de video. A los inmigrantes nuevos que llegan por primera vez o que ya están en planes de venir hacia acá, necesitan trabajar, necesitan obtener empleo rápido, y esta es la manera que nosotros ayudamos, haciendo certificaciones cortas con agencias que son reconocidas en Estados Unidos para todo el país, y le ayudamos a obtener la certificación de asistente médico, asistente dental, asistente de terapia física, flebotomía, y de esa manera pueden tener un empleo de una manera más rápida en lo que aprueban sus exámenes o tienen su licencia ya para ejercer su carrera. Quiero ya finalizar diciendo que estamos invitando a todos ustedes a participar en la gran Feria de la Salud, que vamos a la número 11, que vamos a tener en la Escuela Juan Pablo Duarte de José Martí en Elizabeth. Eso va a ser el domingo 21 de julio, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El que necesite algún transporte, esté en New York, no tiene que manejar. Esta feria le suministra el transporte saliendo a las 8 de la mañana el mismo domingo hacia la ciudad de Elizabeth. Vamos a tener el transporte, vamos a tener desayuno, coffee break, almuerzo, así que no tienen que gastar, simplemente ofrecer su servicio y venir preparado para ofrecer servicio. Va a ser el domingo 21 de julio. Médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos pueden participar. Esta feria también trae siempre un panel sobre la salud de los latinos, donde traemos invitados nuestros que enfocan las enfermedades más frecuentes en el latino, tanto del área de New Jersey, de New York o de Estados Unidos. Así que es una gran oportunidad también de impartir conferencias. Quiero dar paso a nuestro invitado en el día de hoy, el licenciado Santana, Michael Santana, que es psicólogo, graduado, psicólogo clínico, graduado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también hizo psicología escolar, él es profesor también de maestría,
neuropsicología, pero también el licenciado Santana es coordinador y instructor de la rotación de los internos de la Universidad del Cibao, Tecnológica del Cibao. Experto también en depresión, en manejo de estrés postraumático, pero también ha sido invitado nuestro en varias ocasiones, ha participado, ha dictado conferencias en otras instituciones, en otros países. Dice, en el día de hoy nos vas a hablar de lo que es entender el abuso en el adulto mayor. Licenciado Santana, adelante. Bien, muchas gracias, doctor Restituyo, por la presentación y gracias por la invitación, tanto a Elba como a usted y a la doctora Yocasta. Vamos a compartir pantalla de una vez. Sí, cómo no. Y tenemos el tema reconociendo los signos de abuso y negligencia en adultos mayores. Es una población pero muy descuidada, tanto por los familiares, tanto por el personal médico en muchos casos. ¿Eh? No quiero atacar a ningún sector, pero vamos a decir la realidad de las cosas. Entonces, tenemos en el contenido del día de hoy la definición, los tipos de abuso, la importancia de identificar el maltrato en la vejez, las señales y síntomas de abuso, factores de riesgo, consecuencias del abuso y el maltrato y el papel de los profesionales de la salud. Tenemos por definición de abuso, que es el abuso y el maltrato en la vejez, se refiere a cualquier acción u omisión que cause daño o ponga en riesgo la salud, el bienestar o la seguridad de una persona mayor. Esto puede incluir el abuso físico, este incluye el uso de la fuerza física, que ocasiona lesiones, dolor, discapacidad, el abuso emocional, insultos, humillaciones, peleas, amenazas o actos que causen angustia psicológica. Y el abuso sexual también, en el peor de los casos. Eso es cualquier contacto sexual no consentido o actividad sexual sin el consentimiento de la persona. Esto puede incluir también abuso económico, explotación o uso indebido de los recursos o bienes de una persona mayor. Negligencia, falta de cuidado y atención que pone en riesgo la salud y seguridad de la persona. En cuanto al abuso económico, no solo se da con las personas mayores, se da con los niños. Muchas veces vemos niños en la calle que son víctimas de bandas, de, de personas que los utilizan para obtener beneficios económicos y los adultos mayores también no se escapan. El abuso y el maltrato en la vejez es un problema muy grave que afecta la calidad de vida y el bienestar de los adultos mayores. Es fundamental reconocer y abordar este tema para proteger a este grupo tan vulnerable de la población. Entonces, en el primer paso tenemos la prevención y la detención temprana. O sea, los profesionales de la salud, como los médicos, los enfermeros y trabajadores sociales, tienen un contacto frecuente con los adultos mayores, están en una posición privilegiada para detectar cualquier signo de abuso o negligencia de manera temprana. Pero tenemos un tema, ellos pueden denunciar, pero suceden cosas cuando denuncian. Entonces, muchas veces los profesionales de la salud no se quieren ver involucrados en este tipo de denuncias y por ende no se limitan a hacer muy poco y no llegar a la parte legal. Entonces, brindar atención y apoyo integral, una vez detectado un caso, los profesionales de la salud pueden intervenir rápidamente y detener el abuso y proteger al adulto mayor. Pueden coordinar con otros servicios, como les decía, con las autoridades para asegurar la seguridad y el bienestar de la persona. Ahora bien, no todos se atreven a denunciar. Y no es tan fácil. ¿Por qué? Porque si yo denuncio un maltrato, me van a requerir como testigo. Y muchos de los profesionales no quieren involucrarse en esta parte. También tenemos la educación y la concientización. Los profesionales de la salud pueden educar a los adultos mayores, a sus familias y a sus cuidadores sobre los tipos de abusos, cómo identificarlos y dónde buscar ayuda. Y esto es de suma importancia porque sucede también que cuando tenemos un paciente, el adulto mayor, y tenemos un solo cuidador, si dividiéramos los días en tres, tenemos que 8 horas para cada cosa. Entonces tenemos un solo cuidador, entonces este se carga mucho.
debido a que está solo o que no tiene mucho apoyo de los demás integrantes de la familia. Entonces, esto también puede ayudar a crear conciencia sobre este problema y fomentar los casos de... También, cuando tenemos un adulto mayor y tenemos, lo más recomendable es balancear la carga. ¿Y por qué yo digo carga? Bueno, porque en realidad no tengo otra manera de llamarle. O sea, una carga, o sea, los cuidados, o sea, la forma en la que nosotros tratamos a nuestros adultos mayores, que es determinante para asegurarnos de que está teniendo una buena calidad de vida. En cuanto a las señales y síntomas de abuso, tenemos las señales físicas, las señales emocionales o psicológicas, las señales financieras, tenemos también las señales de manipulación y las de negligencia. También en cuanto a las señales físicas, tenemos lesiones inexplicables como moretones, cortes, quemaduras. Tenemos desnutrición o deshidratación. Esta es una que vemos mucho en, en consulta. También las señales físicas como la mala higiene personal o descuido en la apariencia, uso excesivo de medicamentos o sedantes. Muchas veces el adulto mayor no lleva el control, ¿bien? De los medicamentos que se toman. Yo me atrevo a preguntarle, ¿quién es más adherente? ¿Las mujeres o los hombres a los tratamientos médicos? Los leo en el chat. También tenemos condiciones de vida insalubres o peligrosas o en estado de hacinamiento. Eso está dentro de las señales físicas y los factores de riesgo que más adelante vamos a ver también. Tenemos cambios repentinos en el estado de ánimo o el comportamiento. Esto está dentro de las señales emocionales o psicológicas. También ansiedad, depresión, confusión mental. Está también dentro del cuadro clínico del adulto mayor. Miedo o retraimiento cuando está cerca del cuidador. Muchas veces no respetan al cuidador y hacen alianzas o con el doctor o con el enfermero y se busca la manera de negociar con el paciente. Porque al final, quien más se carga del adulto mayor es quien lo cuida. Entonces, baja autoestima también o sentimientos de impotencia. El sentimiento de impotencia va cargado de estrés, va cargado de ansiedad y en el peor de los casos va cargado de una depresión que muchas veces necesita medicamentos y se va deteriorando la calidad del sueño también en esta parte. Las señales financieras, cambios inexplicables en las finanzas o cuentas bancarias, también la aparición de deudas o gastos inusuales. Tenemos también la desaparición de pertenencias, de joyas o de dinero. Ahí, en cuanto a las señales de manipulación, tenemos el fenómeno luz de gas o gaslighting, que es una técnica de manipulación que se usa muy a menudo, no tan solo con los adultos mayores, sino con toda la población. Cuando hablamos de manipulación, esto es una técnica que se utiliza de manera consciente y de manera inconsciente también. Entonces, agresión pasiva, esta es otra de las formas de agresión, de manipulación que se le, que padecen, que sufren los adultos mayores. La negación también es otra de ellas. Para entender un poquito mejor el fenómeno de luz de gas, le recomendamos esta película. Desde 1940, empieza un poco lenta la película, pero es muy buena. Y en la trama, si nos enganchamos, vamos a comprobar cómo poco a poco podemos hacerle creer a la persona que tiene unos síntomas que ni siquiera existían o existen en su haber, pero debido a esta técnica se lo hacemos creer. O sea, una mentira, dicen por ahí, dicha 1000 veces, es muy probable que se convierta en verdad y aquí lo podemos comprobar. En cuanto a las señales de negligencia, tenemos la falta de atención médica o cuidados básicos, el descuido, es una señal directa de negligencia. También condiciones insalubres, inseguras o hacinamiento, la malnutrición o deshidratación. También hay adultos que comen 2 veces al día, que comen una y el cuidador no se percata. Y en el peor de los casos no existe tal persona, no existe tal cuidador. El uso inadecuado o falta de ayudas técnicas y también falta de técnicas para cargar el cuidador en caso ya de que requiera cierto cuidado paliativo.
el doctor Sagredo, por cierto, aprovecho para mencionarlo, es alguien que bien conocedor del tema de los cuidados paliativos. Entre los factores de riesgo tenemos a la dependencia y deterioro funcional, el aislamiento social está dentro de los factores de riesgo también, problemas de salud mental, recursos económicos limitados y también la falta de capacitación de los cuidadores y la discriminación por edad. Aquí ha contratado de 60 años en República Dominicana, que tenga la experiencia y nos pueda contar. Sería bueno tener ese dato, que no sea para, como decimos aquí, los cuidadores, los vigilantes nocturnos, los guachimanes, que no sea para eso, porque ahí siempre hay vacantes para ellos, no sea en ese flagelo. Entonces, dentro de los factores de riesgo, tenemos la dependencia y deterioro funcional. Los adultos mayores con discapacidades físicas o cognitivas requieren mayor asistencia y cuidados. Muchos, a los que pueden, los mandan a hogares o asilos en muchos casos. Entonces, la dependencia y el deterioro funcional también incluye dependencia económica o emocional de sus cuidadores. También el aislamiento social, adultos mayores que viven solos, sin redes de apoyo familiar o comunitario. Esto es muy común en República Dominicana. Entonces, limitaciones de acceso a servicios y recursos y problemas de salud mental, demencia, depresión y otras enfermedades psiquiátricas. Muchos también están en el programa de VIH y también tienen esa otra condición que muchas veces les dificulta debido a la manera en que ellos reaccionan a esta. O sea, se vuelven muy inadherentes al tratamiento. Entonces, cuando se pierde la adherencia al tratamiento de VIH, pues vienen otros síntomas que no ayudan en nada al estado del paciente. También muchos de estos padecen de la dificultad para comunicar o denunciar el abuso. También los recursos económicos limitados, bajo ingresos, pobreza o dependencia económica de los cuidadores y dificultad para acceder a los servicios de asistencia. Por eso mencionamos en un principio que los trabajadores sociales pueden darse el lujo de ver a ciencia cierta cómo vive el adulto mayor, bajo qué condiciones, y él puede provocar el cambio más fácil que una persona que se encuentra en un centro de primer, de segundo, de tercer nivel para con este paciente tan delicado. Entonces, la dinámica familiar conflictiva, historia de violencia o abuso en la familia, estrés y sobrecarga de los cuidadores, esto es otro factor de riesgo directo. Y la discriminación por edad, actitudes negativas y estereotipos hacia las personas mayores, falta de valoración y respeto hacia los adultos. Este es otro de los factores que está directamente en riesgo y ha aumentado paulatinamente con los años también la discriminación por edad. La falta de capacitación de los cuidadores, como les decía anteriormente, cuidadores sin habilidades o recursos necesarios, desconocimiento sobre el cuidado y el cuidado adecuado de los adultos. Eso también dificulta en sobremanera el proceso. Y estos factores de riesgo deben ser identificados y abordados de manera integral. O sea, el paciente no es mío, no es de psiquiatría, no es solo de psicología, no es de nutrición. O sea, el paciente es de todos y debe ser evaluado como tal para prevenir y abordar de manera efectiva el abuso y el maltrato en la vejez. Y que estas personas tengan una vejez más plena. En cuanto a las consecuencias del abuso y el maltrato, tenemos un impacto físico, psicológico y emocional. O sea, en los tres estamentos el paciente padece el maltrato, lo sufre. Y tenemos deterioro de la calidad de vida, mayor riesgo de hospitalización y mortalidad, también detención y abordaje en situaciones de abuso y los protocolos de actuación y derivación a servicios especializados. Este es el papel de los profesionales de la salud. Si identificamos un caso de violencia, le sugerimos al, no el cuidador, porque es muy probable que sea el cuidador el que esté manipulando o el que esté maltratando, pero le podemos decir al mismo paciente, si no se vale por él mismo, podemos programar una visita domiciliaria, sea por el trabajador social,
Los centros de tercer nivel y los de segundo nivel tienen un trabajador social. Y de alguna manera podemos ir disminuyendo este asunto, el maltrato en los adultos mayores. Algo podemos hacer. También tenemos la importancia de la educación y la sensibilización, y es educar a la comunidad sobre el abuso y el maltrato en la vejez, y crear conciencia, fomentar la denuncia. ¿Eh? O sea, la parte legal aquí no la podemos dejar de lado, porque es la que nos puede provocar el cambio. De una manera quizás no como desearíamos, que no fuera tan drástica, pero sí podemos provocar el cambio. En cuanto a las organizaciones de apoyo, en Santiago de los Caballeros tenemos el Hospicio San Vicente de Paúl, frente al Hospital Cabral Ibáez, y a lo largo de todo el país tenemos algunos que le mencionamos aquí. Está el Centro María Cristina Camilo, AMA, Fundación Mi Abuelo y Yo, Fundación Calidad y Vida, Vida, Fundación para el Mejoramiento de los Envejecientes Dominicanos. Tenemos Hogar de Día en Navarrete, Hogar de Día en Sierra Prieta, Asociación Dominicana de Alzheimer, también Aspirando Salesiano, Santo Domingo Sabio, y tenemos el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, el CONAPE. Entonces, abro el chat, las mujeres son más adherentes, responden, sí, es verdad, las mujeres son más adherentes. ¿Ustedes sabían que existe el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente en República Dominicana, el CONAPE? ¿Sabían o se acaban de enterar? Los leo. No, esto es viejo. No lo Sí, conozco, yo ¿sabían? sé quién es. Y actualmente está dirigido por otra Ah, no, eso no, no está hablando con nosotros. ¿Sabían que existe el CONAPE, que fue creado en 1998, creado por la ley 352-98 del año 1998, como le dije? Es la entidad responsable de diseñar las políticas nacionales a favor del adulto mayor. Y esta ley y su reglamento tiene como objetivo sentar las bases institucionales y establecer procedimientos de protección integral a los adultos mayores, sus derechos en una vida activa, productiva y participativa. ¿Se violan estos tres derechos? O sea, que el adulto mayor tenga una vida activa, productiva y participativa. Creo que sí, creo que los tres se violan. Entonces, donde se respete su dignidad, libertad, convivencia familiar y comunitaria, a la recreación a la cultura y a la igualdad. Muchos de sus derechos se violentan. Entonces, la línea de atención a denuncias, también ellos dicen que es totalmente confidencial, es el 809-688-4433, y también tienen correo electrónico y tienen el sitio web, además. También, este consejo, esto me parece interesante, que se creó la ley en 1998 y el CONAPE desde sus inicios de operaciones en el 2007, o sea, casi 10 años después, es la ley de la persona adulta mayor y es el principal norma que protege a los adultos mayores contra el maltrato. Entonces, esta institución le da respuesta, por datos ofrecidos en su website, respuestas que están impactando la vida de más de 600,000 adultos mayores de escasos recursos a través de los diferentes programas que implementa el CONAPE de protección al envejeciente en extrema pobreza, es el programa PROVEN, la incorporación de recursos de salud, en el caso de SENASA. Eso también lo ofrecen todas las instituciones del Estado, lo que tienen que ver con los servicios de salud, pensiones especiales, programas de transferencia económica, alimentación y medicamentos, además de otros servicios que ellos ofrecen. Ahora bien, para mí esto es un asunto relativamente nuevo porque yo no sabía que existía esta institución. Entonces, el doctor José García Ramírez es el director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente. ¿Y a qué edad consideramos que una persona es adulto mayor? ¿A qué edad? A ver, los leo. No, no tienen que escribir todos a la vez. Uno a la vez está bien. Bien, a los 65 años, sí. La ley nos dice que una persona, para tener la mayoría de edad,
Se considera una persona envejeciente a toda persona mayor de 65 años o de menos. Hay excepciones, que debido al proceso de envejecimiento experimente cambios progresivos desde el punto de vista psicológico, biológico, social y material. ¿Y cuáles son los derechos fundamentales del adulto mayor? 65 años y las normativas de RD y 60 según los de la Organización Mundial de la Salud. Bien. ¿Algún derecho que puedan decirme que tenga el adulto mayor? Bien, no tienes que escribir todos a la vez. Derecho a la vida, a la salud. Bien. Bien. Dentro de los derechos fundamentales, tiene derecho a la nutrición, derecho al empleo, a la generación de ingresos, un trato digno, derecho a la protección física, derecho a la salud. Estoy leyendo también. Y además, también tienen, sigo leyendo, un error aquí. Vamos a ir una vez. Ahora sí. Derecho a la vivienda y derecho a la seguridad, al respeto y a la dignidad. Derecho a la cultura, a la educación, a la recreación, al bienestar social. Está dentro de los derechos fundamentales del adulto mayor, y entre las buenas prácticas que podemos tener con ellos tenemos la empatía y recordar siempre que los buenos tratos transforman y transforman para bien. Y cuando estamos frente a un adulto mayor, ofrecerle nuestra comunicación y escucha activa. Esto es fundamental para ganarnos de alguna manera. Entonces tenemos también la flexibilidad entre las buenas prácticas, la toma de decisiones y la negociación con estos pacientes. Los retos y desafíos, falta de capacitación y sensibilización del personal de salud sobre el abuso y el maltrato en la vejez. Resistencia de los adultos mayores. Sí, bueno, no vamos a culpar nada más un flagelo. O sea, el adulto mayor se pone, como decimos aquí, se pone muy cacarrabia, se pone muy tosco en algunos casos. Entonces, resistencia del adulto mayor a revelar situaciones de abuso por temor a vergüenza o dependencia de sus cuidadores. También insuficiente coordinación entre los diferentes servicios, o sea, no nos ponemos de acuerdo entre el personal de salud, sociales y legales para abordar de manera integral los casos. También el llamado a la acción, compromiso a los profesionales de la salud a trabajar juntos por una sociedad más segura y respetuosa. El día 15 de junio, de menos de un mes de esto, se conmemora el Día Mundial de la Toma de Conciencia al Abuso y el Maltrato en la Vejez. Es importante que protejamos a nuestros adultos mayores, así como ellos lo hicieron con nosotros en su momento. Muchas gracias. Vamos a leer las preguntas ahora. Muy bien, profesor, muchas gracias por su conferencia. Si puede leer la pregunta, si no se han respondido. Creo Sí, que sí. alguien habló de, creo que usted ya mencionó esa parte ahí cuando hablaba de medidas que le preguntan en el chat Ajá, ajá. para Sí. prevenir. Si ya usted lo mencionó. ¿Cómo debemos actuar para prevenir y no solo identificar? Para prevenir necesitamos mucha Eh, empatía, mucha comprensión y la evaluación de las distintas partes, la evaluación integral. O sea, el paciente no es mío, solamente de uno de los profesionales, sino si ofrecemos los cuidados necesarios, ¿verdad? Por parte del cuidador. Tenemos la empatía del profesional de salud. Y en caso de, también podemos provocar las visitas. O sea, el trabajador social aquí hace un trabajo formidable para identificar el caso de abuso, en caso de que los haya. Entonces, es muy importante de que tomemos en cuenta de que el paciente no es mío ni es tuyo, sino que el paciente es de todo y cada quien que cumpla su rol.
Y otra pregunta también que dice, ¿qué estrategias o protocolos recomendaría a los cuidadores, familiares y profesionales de la salud para identificar y abordar de manera efectiva los casos de abuso y negligencia en mayores? Bueno, lo primero que ofrecemos, más no obligamos a ningún familiar, a ningún adulto a denunciar, pero le ofrecemos esa alternativa. En caso de nosotros identificar un signo de violencia muy marcado, pues nos amparamos en el trabajador social y que se encargue de canalizar lo necesario, sea la parte legal, sea la disminución de estos síntomas o la eliminación por completo de ellos. Quien tiene más libertad para trabajar es el trabajador social en estos casos. Y la doctora Yocasta nos pregunta qué recursos y servicios de apoyo existen en nuestra comunidad para los adultos mayores víctimas de abuso y negligencia pueden acceder a una ayuda y protección. Bueno, tenemos el CONAPE. El CONAPE, a mi opinión, puedo estar equivocado, pero siento que el CONAPE está muy centralizado. Muy. O sea, está solo en Santo Domingo y no se ha exteriorizado, no se ha interiorizado sería la Sí. palabra alrededor del país, porque tenemos muchos casos donde el adulto mayor se ve muy desamparado, muy. Entonces, ese es el primero. Otro de lo que tenemos son las gobernaciones de los municipios. Esa parte también apoya en gran medida, no tan solo el adulto mayor, apoya a otros flagelos de la sociedad, por decirlo de alguna manera, pero la parte del adulto mayor creo que acude mucho a esos sitios y antes también existía lo del programa Solidaridad que se enfocaba más en el adulto mayor, no solamente como ahora que tiene varios estamentos. Entonces, las, la parte de las gobernaciones, ellos se enfocan y trabajan. Hay otras fundaciones que también trabajan con el adulto mayor. Y cabe destacar que hay muchos adultos mayores que están siendo rehabilitados por alguna Sí. que otra adicción, temas de drogadicción por alcohol o por cocaína o por cannabis, que también trabajan podemos decir que en cuidado del adulto mayor, porque le están resolviendo un gran problema, tanto a la sociedad como al individuo en Claro, sí. claro. Doctor, Profesor, licenciado, buenas noches, gracias, doctor sí, José Luis, buena, por doctor aquí. Ruiz, adelante. Todo bien. Preguntándole, ¿usted recomendaría más que el cuidado del adulto mayor sea más llevado a una casa de adultos, a mayores, como le decimos nosotros, a casa de ancianos, que tienen más Asilo. experiencia, a los asilos de ancianos, que tienen más experiencia, dan mejor trato, tienen ya su personal profesional técnico para eso, o que busquemos en la casa nuestra alguien que lo cuide y en lo que nosotros trabajamos, nos vamos, se queda siempre con el cuidador, que nunca sabemos qué realmente le ofrece, porque no lo vemos. Lo deja deshidratar, no le da la comida si no quiere. Si se pone muy inquieto, los adultos mayores le da lo mismo, lo suelta en una orilla o en una cama. ¿Qué tú recomiendas más fácil? Que se aumenten los asilos para llevarlo ahí, que sea más cuidado, el cuidado profesional técnico, o que sigamos buscándole una gente que lo cuide con el riesgo de que no estamos en la casa y que los que estamos trabajando se quedan siempre con el cuidador en la casa. ¿Qué te parece? Bien, muy buena pregunta. Va a depender de cada persona, de cada familia y de las posibilidades. Sabemos que aquí un adulto mayor puede costar entre 30, 60 y hasta 90,000 pesos mensuales. Entonces va a depender de lo que la familia decida. Ambas opciones están bien, ¿eh? Porque así como tenemos personas que prefieren tenerlo en sus casas, y pagar una enfermera, pero sucede eso que describió en su momento, podría suceder. Y también tenemos otra parte que también hemos participado en este tipo de visitas a asilos y demás con pacientes muy específicos. Entonces, ellos también lo ven bien, se va a depender. En el caso de Alzheimer, por ejemplo, el paciente no puede estar en la casa, por lo menos no en República Dominicana, porque no están las bases, y saldría muchísimo más costoso que tener un paciente en un asilo o en una guardería, por decirlo de alguna manera. O sea,
Ambas opciones están bien, va a depender de lo que decida la familia y de las posibilidades económicas que la familia tenga. Está aumentando las casas de adultos mayores, de los asilos, aumentándolo en las comunidades, así como hay las instancias infantiles, que los papás se van a trabajar y dejan a los niños en las estancias infantiles. Pero eso habría que hacer un trabajo a través del CONAP. Sí, sí, correcto, Sí, correcto. El sí. CONAPE necesita amplia intervención en este sitio y como dije, puede estar equivocado, pero yo lo siento muy centralizados ahí. Profesor, hay una pregunta muy interesante también del licenciado Juan José Peralta. Él pregunta que si existe algún proyecto de ley que ofrezca prioridad o beneficio de empleo a los adultos mayores en la República Dominicana. Ese ¿Usted programa, conoce de algo? ajá, no conocemos de ningún programa, excepto, como le dije en la conferencia, las únicas instituciones que necesitan y que contratan el adulto mayor son las de seguridad privada. Después, no hay otra institución que contrate un adulto mayor, ni supermercados, ni siquiera para trabajos suaves, que Sí, hay sí, en el sector de construcción hay trabajos bien suaves. No, eso no existe. sí, sí. Pero no solamente adultos mayores, a partir ya este país se ha puesto que después de los 45 o 50 años no contratan a nadie por la cuestión de la seguridad social, por la 40.000 Y, y le da, pendejadas. sí, sí, Eh, sí. Entonces eso es imposible. Hay otra pregunta del doctor Paulino, que es ginecostetra, que lo invitamos a participar, está ahí, y hizo una Ah, pregunta sí. que Si quiere dice, puede abrir su micrófono también, Paulino, si Paulino. quieres ábrelo y pregúntale directo o te transferimos la pregunta leyéndola el licenciado. Mira a ver si está Buena, ahí. buenas Sí, noches, ¿me adelante. escuchan? Sí, muy Sí, bien. buenas noches. Tremenda exposición. Lo felicito, doctor. Mi pregunta va enfocada, ¿por qué en la República Dominicana CONAPE no se ha enfocado en presentar un estudio científico de prevalencia de cuáles son las enfermedades más frecuentes que tienen nuestros adultos mayores? ¿Y por qué CONAPE, si hay un Ministerio de la Juventud, CONAPE debe de ser llevado a Ministerio del Envejeciente? Porque es que la población dominicana está aumentando la cantidad de envejecientes, ya no hay tantos jóvenes. Y en 10 años, 12 años, la población dominicana se va a convertir como la población europea, que la gran mayoría son envejecientes. Entonces, el gobierno o los gobiernos y CONAPE debe de preocuparse por tener una política de enfoque científico, ya que son adultos mayores y por ley establecida en la Constitución, eh, de- tienen derechos universales que nosotros debemos de proteger. ¿Por qué CONAPE no se ha enfocado en hacer eso? Muchas gracias, maestro. Bien, muchas gracias, doctor Ramón. Muy interesante, excelente aporte. ¿Qué pasa con el CONAPE? Y sí, debería convertirse en ministerio. Ahora bien, el adulto mayor es de las tres etapas, si la dividiríamos en tres, las etapas de vida del ser humano, la más descuidada, la más olvidada y la menos productiva. Entonces, debido a esto, como no representa ningún beneficio económico, o muy poco, por decirlo ya más real, muy poco beneficio económico, entonces lo empezamos a echar por un lado. Y no es lo mismo que yo contrate a una persona de 30, de 35 años, que yo contrate a uno de 55. Voy a tener más absentismo laboral, voy a tener menos rendimiento. Entonces, viene acompañado de ahí, aparte de la discriminación que se da sí o sí en el adulto mayor. Entonces, el CONAPE sí debería ser pasado a ministerio. Ahora bien, ¿qué pasa? Tenemos esa institución ahí y la tenemos para decir que tenemos algo y porque, debido a la ley del 1998, tenemos que, como país, como gobierno, tenemos que tener una institución que vele. Ahora bien, que lo hagan bien, no. ¿Cómo lo despertamos a ellos? Con este tipo de iniciativas. Con este tipo de iniciativas es que podemos lograr que ellos se descentralicen, que es lo primero, y que tienen la estructura y los recursos para hacerlo, ¿eh? La tienen, porque ellos se pueden amparar en el sistema de salud, se pueden amparar en los CPN, que es donde el adulto mayor visita, de hecho, y por esa vía pueden empezar a canalizar recursos.
y pueden también utilizar recursos de otros ministerios, porque el seguro de SENASA, por ejemplo, es algo que está directamente enlazado al Sistema Nacional de Salud. Entonces, si el primer paso es la descentralización del CONAPE, luego de ahí vamos a ir mejorando, pero para eso necesitamos una campaña muy agresiva sobre la discriminación, sobre que se denuncien los casos de abuso y sobre todo que haya una cuota, así como hay una cuota que se viola aquí en la gran mayoría de empresas que contratan extranjeros, pues que es el 20% debería ser de mano de obra extranjera en cada empresa. Bueno, pues el 10, el 15 o un porcentaje también debería ser de adulto mayor o de personas ya mayores de 55 años. Y así Ah, podemos empezar a disminuir el abuso y el descuido que y la tenemos con los brecha, adultos sí, mayores y la brecha. exactamente. Creo que, Yocasta escribe ahí que CONAPE sí ha realizado investigaciones, Ramón Paulino. CONAPE y UNPA ratifica convenio para producir datos sobre envejecientes en República Dominicana. No sé lo que es la UNFPA. Sí, Yocasta no da los detalles, pero sí ella dice sí, que se han adelante, realizado doctora Germosén, investigaciones, aunque Ana Rita dice que el CONAPE nada más sirve para usarlo los políticos. Es bueno para eso, la política es muy bueno. Claro, llama Sí, muchos votos. claro. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta o comentario? Creo que Mónica Cortés. Sí, buenas. Mónica. La doctora Fortuna, adelante. Un placer. Perdón que no pude levantar, no veo dónde levantar la mano. Eh, Escúchame. muy buena la exposición e interesante, porque estamos acostumbrados, mi nombre es Flor Fortuna, estamos acostumbrados a los trabajos que se hacen, ¿no? con niños y con los adultos, y casi nunca nos enfocamos en esa población de adultos mayores. Yo tuve la oportunidad de hacer mi doctorado en esta área de adultos mayores sobre terapias no farmacológicas, y realmente me dio mucho alivio cuando vi que en estos últimos meses el CONAPE hizo una intervención en el área psicológica que no estaba contemplada todavía en su estructura, lo que lleva a ver que van a haber cambios y que se van a hacer trabajos ya a nivel socioemocional y y cognitivo, ¿no? Con el adulto mayor, porque hasta ahora el trabajo que hace CONAPE lo veo como muy de la parte de la vulnerabilidad económica y social, y no como dirigida también a este aspecto psicológico que hay que abordar desde el adulto mayor, que como menciona el doctor, está en un proceso, ¿no? de jubilación y de pérdida, y hay que trabajarlo directamente con especialistas en ese sentido. Así que aplaudo mucho esta actividad. Muchas gracias, Muchas doctora gracias, Fortuna. doctora. Doctor, Sí. yo quiero una oportunidad. La doctora Piña. Sí, adelante, Mm. adelante. Muy buenas noches a todos. Yo quiero preguntarle al doctor, ¿qué dice con respecto a que la mayoría de los hospitales no tienen geriatra y que los geriatras aquí casi nunca hacen nada por los adultos mayores? Bien, muchas gracias. Bienvenido, doctora Piña. Sí, tenemos un déficit grande, tanto de psiquiatras como de geriatras, en los centros de segundo nivel, sobre todo, que es donde más tengo experiencia. Y no es fácil contactar al geriatra, no es fácil la cantidad de pacientes que le ponen, porque en el caso de que los haya, como en una de las instituciones que trabajo, pues ese paciente, ese médico puede recibir 20, 30 pacientes en una mañana, y es mucho. O sea, tenemos un tema de sobrecarga por la población envejeciente, pero también tenemos pocos geriatras. Y volvemos al tema del CONAPE y volvemos al tema del gobierno, donde como esta población es muy olvidada porque no representa lo que otras generaciones pueden representar en términos económicos, en términos de beneficios para el gobierno, entonces como que se olvida esto. Entonces, el geriatra, cuando referimos al adulto mayor a un geriatra, es muy probable que no vuelva a nuestra consulta. Simplemente no vuelve o por el tema de los recursos o porque no pudo hacer la cita Sí, con el geriatra. Entonces la invitación es a, a seguir, a fomentar, a trabajar con el fomento de este tipo de actividades para ver si logramos que mayor aumento de psiquiatras y de geriatras sí, en los hospitales públicos. exactamente, sí. José Lovera, el doctor Lovera levantó la mano. No sé si puede abrir su micrófono, Lovera.
Sí, buenas noches. Es Buenas importante el noches. tema, me gusta mucho porque los ancianos, y no sé también en la parte adulta, pero también los ancianos que son la parte más vulnerable. Y yo veo que muchas veces esos ancianos son muy maltratados por los propios familiares. Sí, sí, sufren mucho a todo tipo de maltrato, licenciado Lovera. Sí, En realidad sí, es digo algo yo que que necesitamos son muy, cambiar. son muy maltratados, lo tratan como si fueran basura. Le dicen toda palabra obscena, sin importar lo que sea, si siendo hijo, familia, cualquier familia, se ve que le hablan como si fuera cualquier persona. Le dicen, ya usted sabe, todo tipo de palabras obscenas. Sí. Doctor, ¿me da otra oportunidad? Sí, adelante, doctora Piña. Y Y luego doctor, la doctora Yocasta también levantó la mano. Adelante, Piña. doctor, lo quería decir que yo tengo un proyecto hace 15 años que se llama Pino de Otoño, que es más bien para estimular, para un proyecto para los médicos, es decir, para los médicos mayores de 65 años. Entonces, ese proyecto es precisamente para eso, se llama Pino de Otoño. Le decimos adulto mayor, le decimos para decirle toda la palabra que sea, pero es un proyecto también como preventivo. Por ejemplo, de dar charla a nivel psiquiátrico, charla a nivel neurológico, charla a nivel de esto. Y además de eso, al principio, cuando lo formamos, que teníamos un apoyo, hacíamos actividades para enseñarlo a hacer actividades cuando estaban enfermos en su casa ya mayor, porque yo quisiera que usted viera algunos médicos al final de todo. Lo visitábamos, estábamos pendientes, pero era los que estaban, por ejemplo, inscritos en los pinos de otoño. Es decir, que se puede hacer muchas cosas, pero hay que hacerlo a nivel preventivo para los adultos mayores. Lo mismo que habló el señor anterior, que dice que se le hizo Sí. toda clase de intemperio, toda clase de maltrato. No, yo siempre cuando veo una persona mayor en una fila, le digo que no debe hacer fila, porque esa es otra cosa, que también le voy a decir, doctor, que hay muchos hombres que no les gustan que le digan adulto mayor, ni que le digan pino de otoño, porque ya para esa edad, cuando usted le dice eso, ellos creen que ya no son hombres o te protestan, ¿entendido? Sí, Entonces, claro. lo que tenemos que tratar de trabajar, unirnos todos para trabajar, porque yo lo hago a nivel de los médicos, ese proyecto es para los médicos, pero se puede hacer muchas cosas a favor de la persona mayor. Gracias, doctora Piña. E- Efecto del machismo de nosotros, si son las mujeres, se Sí, dejan sí. llevar más fácil. Creo que la doctora Yocasta estaba levantando la mano. Levantó la mano. Doctora Hermosén. Hola, buenas noches. Era más para complementar el dato que preguntó, creo que fue tal vez la misma doctora Piña, sobre los geriatras, que ella comenta que no hay tantos geriatras, pero yo Sí, tengo lo contrario, que sí hay muchos geriatras en formación. Y de hecho en el país tenemos varias residencias de geriatría. Aquí en Santiago tenemos una y el hospital el hospital de tercer nivel, el Cabral Ibáez, tiene la residencia de geriatría sí, y los hospitales de segundo nivel, no todos, pero ya más de un 60, tal vez 70%, tienen geriatras. Y en el que yo trabajo tiene dos geriatras para no tener mejor. Y oh, en los hospitales de Moca, que también tengo dos amigas geriatras que están nombradas en hospitales de segundo nivel en Moca. O sea que geriatras sí hay. Lo que no está es aumentando. tal vez. Exactamente, están siendo nombrados, están siendo ubicados y no solamente se han quedado a nivel de hospitales de tercer nivel, sino que también en los de mediana complejidad están siendo ubicados. Sí, Yo creo que creo yo que hasta que los geriatras deben estar en todos los niveles del hospital, igual Sí, que sí, sí, muy bien, de sí, atención a totalmente de acuerdo. primaria. Desde atención primaria, incluso en atención primaria, los especialistas generalistas están ubicados. Lo único es que no están en cantidad suficiente porque encontramos especialistas generalistas de pediatría, encontramos medicina interna y ginecología en atención primaria. Y eso no se suena tanto y sí están ubicados. sí. Muchas gracias, doctora Hermosén, por el aporte. ¿Alguien más que en algún otro comentario para cerrar nuestra conferencia? Avíseme cuando lleguen los resultados. Mónica, ¿usted quería Mónica, decir algo? ¿Puede abrir su micrófono, Mónica?
No, yo creo que es que ya lo tiene abierto. Ah, ok, a Mónica Cortés, sí. Bueno, profesor, si tiene algo más que agregar, no nos mencionó quizá un tema que no está en el tema de hoy. ¿Cómo usted compara? Porque yo sé que los psicólogos también lo manejan, el abuso infantil con el abuso del anciano. Si se ha avanzado un poquito más en la prevención o en la detección temprana comparado con el infantil y el adulto. ¿Cómo usted lo ve? Y en realidad, y le menciono que una persona que haya sido maltratada en su niñez, en su adolescencia, tiene amplias probabilidades de ser un maltratador en su vida adulta, pero luego ser un maltratado en la vejez. O sea, es como el efecto dominó, pero aquí se da como al inverso. O sea, Sí. de niño y de adolescente me maltratan, pero luego yo paso a maltratar en mi vida activa, pero luego vuelvo y me convierto en la persona que yo fui maltratada en mis inicios. O sea, es como, como disfruta el intervalo, disfruta el lapso intermedio y luego vuelves a tus inicios. Sí, sí, tenemos un tema con el maltrato infantil también, sobre todo en una sociedad, doctor Restituyo, usted me ha cambiado el Sí. tema ahora, me botó el No, personaje. no, simplemente era para ambientar un poquito Ujú, y quizás porque como esta es una plataforma que también sale del exterior, de Estados claro, Unidos, y como usted sabrá, se ha avanzado un poquito aquí sí, y algunos profesionales de la salud, incluyendo enfermeras, se les exige que antes de presentar su examen de la licencia sí, deben tener un programa ya, prácticamente vamos a decir un curso especial de detección temprana del abuso sí, infantil, pero con el adulto no existe todavía aquí. Y yo sé ujú, que usted ha traído y no, las estadísticas todavía no están, todo lo que se ha mencionado aquí es una realidad, pero no hay estadística de cuánto abusamos del adulto. sí, sí, Y eso sí, sería un tema interesante. Luego, como se habló de leyes, y Peralta hablaba de leyes que mejoren la calidad del envejeciente, pues eso podría ser un tema para un futuro. sí, sí, sí. Quizás Tenemos un Restituyo, tú tema, querías la Sí, dato proporcional de qué cantidad proporcional, porcentual es el sí, maltrato Aquí toda la infantil con parte el maltrato de adultos. de los comentarios no la veo. de Yo cómo creo se que abusa, fuera normal exactamente. que haya Ay, perdón. una mayor porcentaje de maltrato infantil, porque como quiera que sea, el adulto tiende a defenderse un poquito, a menos que esté con trastorno de memoria severa, un Alzheimer y eso. Pero después la otra parte Exacto. se defienden un chismán y pueden hablar más fácil con los Sí, sí, familiares. Mira, me está acusando, me está diciendo. Quizás sí, sí. porcentualmente es mayor el maltrato infantil que el del adulto. Exacto. Sí, sí, claro, no puede expresarse. sí, Profesor Santana, gracias ujú, por su tiempo y se han quedado muchos temas, ¿verdad? Que sí, sí, ramificaciones para otra presentación. Le sí, agradezco así su es. participación y su esfuerzo, como siempre. Bien, Eh, muchísimas gracias. Para cerrar, sí, eh, sí, el abuso infantil es más común que en el adulto mayor. Es muchísimo ok, más común y debido, el principal factor es la disfunción familiar. O sea, tenemos sí, muchos claro, madre y padrastro o padre y madrastra y esto dificulta y provoca más violencia sí, entre las claro. familias. So, Lógicamente. muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, gracias por participar. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias a todos, gracias al doctor.